Estamos de suerte que está aquí Lorenzo Ramírez. Me voy a levantar y todo. Para saludarte. He traído unos relojes para venderte unos ¿En serio? relojes. Sí, unos relojes. Un placer estar aquí. No te veía yo, siempre nos vemos He salido de la cueva en digital. como Batman, ¿verdad? Encantado de estar aquí y bueno, pues también de medio inaugurar, ¿no? Todas estas instalaciones y felicitarte también porque has hecho un gran trabajo y gracias a eso, bueno, pues el canal va subiendo. Y bueno, pues encantado, todo el ¿no? equipo, yo soy una de parte participar solo. aquí ya, bueno, pero son los que te ven, la gente al final te ve a ti, pero hay un background importante, así que nada, encantado, es un placer, de verdad. Muchas gracias. Hay que darte la enhorabuena también por el 11M. Y ese libro que ha removido de todo. El gran bulo, el gran ocultas bulo. del 11M, ¿no? O sea, hasta el país sacó en un domingo, ¿no? Todas las claves del 11M para intentar contraponer a lo que ya es un éxito editorial, ¿no? ¿Puedes saber cuántos libros La verdad es que no lo sé. o vas a vender o cuánto hay de tirada ya? La verdad es que no lo sé, hay cuatro ediciones ya, seguramente haya que publicar o editar una quinta edición. La verdad es que más allá del tema de, bueno, pues que personalmente evidentemente estoy contento, ¿no? Y pues yo realmente por lo que estoy satisfecho es ver cómo la gente de alguna manera pues no ha olvidado el 11M, cómo nuevas generaciones que prácticamente pues no conocieron lo que sucedió se han acercado al 11M gracias al libro, que se haya abierto un debate importante, haber generado ese ruido, haber obligado, no solo yo, sino otros autores al Palacio de la Moncloa a intentar establecer una cortina de humo para que no se sepa o para que no se plantee a la gente la verdad. Yo siempre digo lo mismo, simplemente con conseguir que la gente se dé cuenta de que la versión oficial del 11M es una gran patraña, es un gran bulo, a partir de ahí podremos empezar a dilucidar, cada uno con sus tesis, cada uno con sus investigaciones, a determinar realmente lo que pasó allí y sobre todo las consecuencias que ha tenido, que yo ya sabes que sigo pensando que son más importantes en clave internacional que en clave nacional. Entramos en ello ahora, pero se ve una fotografía clara alrededor de la prescripción, 20 años después. Es que hay quien ya no va a ser condenado. En el caso de que se encuentre que alguien más estuvo ahí. El problema de la prescripción es que el Tribunal de Gómez Bermúdez establece en la sentencia que no es un crimen de lesa humanidad. Entonces, al no ser un crimen de lesa humanidad, puede prescribir. Claro, desde un punto de vista internacional, un crimen de lesa humanidad evidentemente nunca prescribe, con lo cual, si hubiera voluntad política, si hubiera suficiente presión social para llevarlo a tribunales internacionales, a lo mejor no desde España, sino desde otros países, no recordemos lo que hacía Garzón, ¿verdad?, en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, pues si hubiera esa presión se podría considerar que fuera un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribiría. De hecho, hoy en día, si el 11M se produjera hoy, no prescribiría porque esos delitos no prescriben. ¿Es posible que sea un error judicial? Bueno, yo estoy realmente convencido. Lo que no hay es una voluntad política, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen mucho que esconder, no tanto en la previa del 11M, que también, sino sobre todo en el post-11M. ¿Cuáles son las claves ocultas? Bueno, Sin pues, querer desvelar todo el libro. Las claves ocultas es que básicamente desde el primer momento se intenta establecer una trama de encubrimiento, creando unos autores oficiales, creando un modus operandi oficial, y esa trama de encubrimiento la diseñan unas personas que realmente no sabían quién había cometido los atentados, ¿no? Y esa trama de encubrimiento surge fundamentalmente para tapar las vergüenzas de dos partidos políticos que habían estado jugando con el terrorismo. Esto es muy grave de plantearlo, pero hay que hablar claramente, habían estado jugando con ese terrorismo y hay servicios de inteligencia extranjeros que aprovecharon eso para, utilizando la vieja trinchera española de izquierda a derecha, ETA, Al-Qaeda, PSOE, PP, El Mundo, El País, pues aprovechar esa fractura social para dar un golpe de Estado. El 11M es un gran golpe de Estado, pero es un golpe de Estado que sirve fundamentalmente a intereses internacionales y esas claves ocultas son las que yo analizo en el libro. Francia y Marruecos, que últimamente han vuelto a salir a colación, sobre todo a raíz de determinadas informaciones, no solo de Villarejo, sino de otras informaciones, y luego el papel de Estados Unidos, que nadie quiere analizar, nadie quiere estudiar. Fernando Múgica empezó a hacerlo, falleció antes de escribir su libro, y bueno, pues mi libro desde el principio ha querido ser un homenaje, ¿no?, a su figura, sobre todo porque él acabó apartado, él acabó... bueno, todos los compañeros le dieron la espalda y realmente lo pasó muy mal. El 11M acabó con el pobre Fernando y bueno, pues quería yo también, que le conocí personalmente, afortunadamente, quería recoger esa tesis, que es una tesis muy incómoda y que solo se puede defender si realmente eres independiente, ¿no? Y lamentablemente, como bien sabes, pues el periodismo independiente y los analistas independientes brillan por su ausencia, ¿no? Desde aquí también darle a su familia, ¿no?, ese agradecimiento de todo su trabajo, ¿no? Y a todas las víctimas y familiares de víctimas del 11M que han sido utilizadas, que siguen siendo utilizadas, que realmente pues algunas de ellas se han llegado a convencer de que hablar de este tema pues se puede suponer una afrenta para ellos, cuando yo creo que la dignidad, la verdad, la justicia hay que perseguirla siempre, la verdad tiene que ser siempre pues nuestro objetivo
y el de las familias de las víctimas también, ¿no? Yo siempre intento también pedir perdón si alguna familia pues no quería otra vez volver a recuperar, a vivir todo eso. Pues yo creo que es necesario hacer un libro como el que hice y darle las gracias también a la esfera de los libros por haberme no solo dado la oportunidad de escribirlo, sino total libertad, porque poca gente sabe que no me han tocado una coma de lo que yo escribí del manuscrito que entregué al principio, ¿no? En ese entorno, ¿qué se puede esperar del 11M a medio y largo plazo? Es decir, yo creo que nos has dejado muy claro que hay que leer el libro para ver que hay una esfera internacional que es fundamental, que luego ha comportado esta parte geopolítica alrededor de España, pero alrededor de Europa, no solo de Alrededor España. de Europa, sí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué son los next steps de todo esto? Es decir, Bueno, ¿dónde ves que uno de los puntos fundamentales que hay ahí, sobre todo, es el papel. Evidentemente, Estados Unidos se beneficia de un atentado en suelo aliado por la guerra contra el terror, pero bueno, eso es algo que prácticamente es conocido, pero sí que tiene que ver mucho con la génesis de Europa. Francia en aquel momento no estaba en el mando unificado de la OTAN. A pesar de eso, Francia trabajaba fundamentalmente con esa cúpula de la OTAN. En 2009 Sarkozy ya le mete dentro y ahora estamos viendo a Macron, que realmente es el heredero de todo eso. Muchos le comparan con Napoleón, yo le compararía más con un Chirac, con un Sarkozy, intentando disfrazarse de un De Gaulle, que va a aprovechar la caída alemana, una caída provocada, que ya sabes que yo sigo pensando que el objetivo de la guerra de Ucrania fundamentalmente era acabar con Alemania, para quitar ese elemento de bicefalia en la Unión Europea y conseguir que Francia, como potencia nuclear, como potencia armamentística, lidere esos Estados Unidos de Europa. Y luego, por otra parte, por el sur, el papel de España en la OTAN desaparece como vigilante del Estrecho, como vigilante del sur del Mediterráneo, como principal aliado en lo que sería el norte de África o el sur de Europa, y ese papel pasa a Marruecos. Desde el año 2006, desde el año 2010 sobre todo, a partir de ese momento se elige a Marruecos, y eso es lo que explica las cesiones al Sáhara Occidental, eso es lo que explica que la Unión Europea esté haciendo cesiones en materia agrícola, en materia industrial hacia Marruecos, eso es lo que explica que se le haya concedido el Mundial de Fútbol a Marruecos, porque Marruecos va a ser el elemento clave, porque Estados Unidos, utilizando también a Francia, porque evidentemente Marruecos y Francia son dos países hermanos, sobre todo en los servicios de inteligencia, utilizarles para controlar el Sahel, que ya estamos viendo cómo la estrategia de seguridad nacional ya empieza a poner el foco en el Sahel. ¿Por qué? Porque ahí está en China, porque ahí está Rusia y porque ahí está la próxima batalla, ¿no? Recordarás aquella portada de la revista Time, cuando hacían referencia al The Great Reset, que había un mundo con un andamio y estaban quitando una pieza. Bueno, esa pieza que están quitando precisamente es la de España y la del norte de África, ¿no? Ahí va a estar la próxima pelea, ahí hay una guerra ahora mismo, hay soldados ucranianos luchando con rusos precisamente en el Sahel, es muy poco conocido, ahí hay muchas materias primas fundamentales y ahí, como bien sabes, se quieren construir una serie de gasoductos de infraestructuras energéticas importantes, Nigeria, el Sáhara, para intentar suministrar sobre todo al centro de Europa ese gas que a medio plazo nos dicen que no va a llegar de Rusia, aunque sigue llegando, ¿no? Yo mi mayor temor ahí, y siempre te lo he dicho, es que llegue un momento en el que Rusia deje de vendernos gas. ¿Qué pasaría si realmente Putin dejara de vender gas a Europa? Porque hasta ahora los precios se están desplomando, no hay un problema de almacenamiento. Y no, el 82%, ¿verdad? Claro, es que esa es la idea, ¿no? ¿Qué países están comprando? Está comprando España, sigue comprando Alemania. Es verdad que buena parte gas natural licuado, pero si dejan de vender, es decir, la llave la sigue teniendo Putin. Putin tiene muchas herramientas antes de emplear la ofensiva nuclear, que es de lo único que nos hablan, para ir apretando la tuerca. Que vienen por lo económico. Evidentemente. Que vienen por lo económico porque en realidad el conflicto ucraniano tiene más que ver con la economía que con la geopolítica, aunque es la primera fase para un enfrentamiento con China, que es realmente lo que están buscando los halcones del Pentágono y que están aprovechando de alguna manera también los israelíes, sobre todo el gobierno israelí, para ir presionando, ¿no?, a ese gobierno. Que ese punch, ese empuje va a mantenerse, yo creo, en los próximos años, ¿no? Vamos un poquito atrás. Macron, hacías esa figura de Chirac, de Sarkozy, imitando a Charles de Gaulle. Bueno, pero Chirac ni Sarkozy se habrían atrevido a hacer lo que está haciendo en la última semana. Es decir, ayer una parte de su gobierno, un miembro de su gobierno dijo que era una potencia mediana Rusia, ¿no? Bueno, si es una potencia mediana, ¿por qué estamos tan asustados, no? Habría que plantearse, ¿no? Claro, luego nosotros claro. Solo vemos a Macron, pero la contestación, sobre todo de la oposición en Francia, es salvaje, y a nivel de calle también empieza a ser salvaje alrededor de decir, oiga, van a tirar una piedra, no el ramo de la novia. No te pongas delante y dame, pues al final te maté la piedra y te van a dar. Aquí hay que introducir también otro factor, que es realmente a qué intereses están representando los gobernantes europeos. En el caso de Macron, él está hablando por el complejo militar industrial francés, que es muy importante. Siempre hablamos del americano, no tenemos en cuenta el francés, es vital. Él es potencia nuclear, Francia es potencia nuclear, ha perdido completamente el apoyo popular.
las últimas encuestas daban a Le Pen una victoria, pero una victoria para llegar directamente al Palacio del Elíseo, lo cual es, desde un punto de vista sociológico para Francia, es histórico. Francia es un país que está quebrado. Esto es algo que tampoco se suele decir, nos fijamos mucho en España, nos fijamos mucho en Italia. El estado de bienestar o bienestar del Estado ha fracasado absolutamente en Francia. La deuda es desorbitada. Tiene una deuda desorbitada, una burocracia increíble. Es un país que está realmente atenazado. Toda la crisis de los chalecos amarillos, recuerdas, también venía a recoger un poco todo eso. Y él lo que quiere es, desde un punto de vista geopolítico, liderar los Estados Unidos de Europa, no Francia, sino ponerse él o utilizar a Francia como cabeza de león, como cabeza de serpiente de esos Estados Unidos de Europa. Pero no lo hace solo, lo hace con el respaldo absoluto de Estados Unidos. Veremos si hay cambio en la Casa Blanca, si esto se modifica, porque yo creo que no. Yo creo que si gana Trump y Trump hace lo mismo que cuando llegó a la Casa Blanca la primera vez y decide replegar y decide decir, bueno, allá os apañéis vosotros, va a ser más necesario el papel de un líder en Europa. Scholz ha fallecido políticamente. Alemania se ha suicidado. Cuando llegan elecciones se acabó. Alemania se ha suicidado, pero es que además, si te fijas, al ser una coalición semáforo, se han suicidado los tres. Y la CDU, de los democristianos que aspiran a llegar, son más bélicos, son más salvajes incluso en el discurso que el propio Olaf Scholz. Entonces ese es el papel de Francia determinante. ¿Y cómo nos afecta esto a los españoles? Bueno, pues porque seguiremos bajo la bota francesa. ¿Por qué no han aumentado las interconexiones energéticas españolas con el centro de Europa? Porque Francia no ha querido. ¿Por qué el Barmar ¿no? El gasoducto, ¿no? Nos dijeron que sí. Dice, no, hidrógeno. Hidrógeno verde. Dice, no, rosa. Hidrógeno rosa o hidrógeno gris, porque en realidad el único hidrógeno que ahora mismo se está produciendo es el gris. La electrólisis se produce fundamentalmente con gas. Ahí también África tiene un papel importante, porque hay países donde sí se puede producir ese hidrógeno verde. Por ejemplo, en el Congo se está produciendo, hay muchas energías renovables, sobre todo a través de aerogeneradores que en lugar de estar sobre la superficie están dentro de los ríos, y ahí sí que se puede generar una buena cantidad de hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Que para eso hace falta infraestructuras. ¿Quién va a pagar esas infraestructuras? Los contribuyentes europeos. ¿Cuál es la excusa para que los contribuyentes europeos pongan ese dinero encima de la mesa? La amenaza de Putin hoy y seguramente la amenaza de China mañana, ¿no? Nombras mucho a China, pero China, yo tengo la percepción de que está ahora mismo fuera de la foto. Está por comiendo voluntad palomitas, de China, comiendo palomitas. Sin Sí. embargo, el otro día dijo, oiga, cumbre de Suiza, esta reunión, ¿no? Que la verdad, allí no sé cómo calificarla. Dice, yo quiero estar. Claro. Y eso rompe la fotografía. Claro. Dice, usted quiere estar aquí para escuchar, para hablar, para ver. Yo quiero estar porque soy país hegemónico en muchas materias ya y porque aspiro a ser el país hegemónico. Claro, pero dejar a China sentarse en esa mesa tiene mucho calado, histórico. Evidentemente. Sobre todo porque implica que Estados Unidos le reconoce como rival y al mismo tiempo reconoce y admite esa simbiosis de la que algunos llevamos mucho tiempo hablando, que en Estados Unidos es un debate que está abierto desde hace mucho tiempo, esa unión de intereses económicos, energéticos, políticos entre China y Estados Unidos no se pueden separar, no se puede romper del todo, y China lo que dice es, no, si se va a tomar una decisión en términos globales, ya no porque afecten a mis socios, sino sobre el funcionamiento del mundo y sobre el nuevo orden, yo quiero estar porque yo soy el actor, no solo que aspira a destronarte a ti, sino que realmente quiero colaborar contigo, porque esa es otra de las grandes claves. Estados Unidos se enfrenta a China en lo dialéctico, pero China no se enfrenta a Estados Unidos en lo dialéctico. Y entonces, cada vez que hay una cumbre, cada vez que hay una intervención de cualquier dirigente chino, no digo que estén diciendo la verdad, foro de Davos. Ofrecen, abren las manos, dicen, no, si nosotros queremos comerciar, si nosotros no queremos guerra, si nosotros tenemos un proyecto muy bonito, la Franja y la Ruta de la Seda, que se basa en el comercio y las infraestructuras, evidentemente... Y lo que nos dicen es, si nosotros tenemos un proyecto que es para sorpasarte económicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque en una guerra ahora abierta, económica, en la cual pues hubiera pocos obstáculos, China barre a Estados Unidos. Y esa es la gran clave aquí, ¿no? Porque Estados Unidos antaño era la potencia del libre mercado y ahora ¿qué está haciendo Estados Unidos? Poner aranceles, poner barreras, prohibir, precisamente para no dejarse superar con los chinos. La pregunta es, ¿realmente esto favorece a los intereses de los estadounidenses? ¿O favorece a los intereses de determinadas élites que están detrás o incluso dentro del gobierno de Estados Unidos y que no quieren perder esa esfera? Porque a lo mejor la idea sería, señores, colaboramos en lo económico, colaboramos en lo energético, incluso podemos colaborar en lo tecnológico, ustedes siguen siendo una dictadura y nosotros vamos a ser una democracia. El problema es que parece que las peores cosas de las dictaduras las estamos exportando nosotros y parece que en realidad tenemos envidia de los chinos y del sistema político chino, cuando realmente tendría que ser todo lo contrario. No, todo llega allí 3 años antes, o 5.
pero todo está llegando luego aquí. El otro punto fundamental es Estados Unidos, lo fijas también muy bien, hay un punto ahí importante, tienes lo que está sucediendo con la inmigración. Hoy un Tribunal Supremo ha puesto una cautela, ¿no?, a una ley de Texas para decir, oiga, en caliente, deportación. México ya había dicho, no voy a aceptar a quien me devuelvas por la frontera mexicana con deportación, pero a nivel interno el choque es brutal. Hasta el punto de que hay quien habla, oiga, este es el choque mayor entre estados desde la guerra civil. Pero el otro punto fundamental es, hay unas palabras del fin de semana de Trump que luego ha dicho, es fake news, ¿no? Es bulo. Y bueno, ha dicho baño de sangre. Bueno, es verdad no, es que es con la automoción. Pero también dijo, si no gano, no hay democracia. Sí, sí, sí. No es un tema de, oiga, vamos a poner los hechos objetivos. Te he dicho, vamos a quitar lo del baño de sangre. Vamos a aceptar, aceptamos pulpo como animal de compañía. Aceptamos lo que dice Trump. Pero has dicho que si no gana la democracia... Pero es que el mismo día había entrevistas que decían, en El Mundo una de ellas, que si Trump gana es peor que Alemania en 1932. Sí, sí. Bueno, de hecho, en el foro de Davos, hubo una intervención de Ursula von der Leyen donde dijo que los dos mayores peligros para el mundo en estos momentos no eran ni Putin, ni China, ni nada. Uno era la victoria de Donald Trump y otro la desinformación, que es la forma en la que ellos califican la censura, el pensamiento, claro, disidente o independiente para poder operar. Es importante que entendamos que hay un posicionamiento político de carácter estratégico, y yo me atrevería a decir que también tiene un componente importante de ingeniería social, para la misma fractura que se ha generado en Europa, generarla en Estados Unidos. Una fractura que al final, a río revuelto, como se dice en España, ganancia de pescadores. Tenemos por un lado a un Trump y a unos seguidores que se plantean, o la idea que se plantea es, no vamos a aceptar el resultado de las urnas, porque ya nos robasteis una vez y no vamos a aceptar que nos robéis otra. No, eso es peligrosísimo. Eso es la mayor amenaza contra la democracia. Y luego tienes en el lado de Biden la otra línea, que es, si hay una guerra, si hay un conflicto abierto, yo no celebro elecciones y yo me quedo en la presidencia. Porque esa es otra idea que está surgiendo en el Partido Demócrata. Son dos ideas completamente totalitarias, antidemócratas, pero que están en el debate, y a mí eso es lo que me preocupa. Que eso surja en ideas, que surja en artículos de opinión, que se vaya sembrando esa idea, esa fractura. Es un caldo de cultivo para... La semana que viene se estrena una película que se llama Civil War. Civil War. Se estrena la semana que viene. En Estados Unidos. Estados Unidos, en España también se va a estrenar, se ha presentado ya en un festival. ¿Pero sobre su guerra civil? Es una película en la que se anticipa un futuro no lejano, en el cual se produce una fractura. Vale, no es sobre la guerra civil anterior, sino sobre lo que puede pasar sobre en el futuro. Una futura guerra civil. Ya lo vivimos con el tema del 6 de enero. ¿Por qué vuelve otra vez ahora a salir la cuestión del 6 de enero del asalto al Capitolio? Porque se va a ir preparando ese discurso. Y según se vaya acercando la fecha de las elecciones, vamos a ver cómo las grandes tecnológicas van a empezar a censurar redes sociales. Y eso genera aún más caldo de cultivo para el enfrentamiento. Yo siempre digo que contra la desinformación, contra la mentira, solo hay una herramienta: la verdad. Confrontas la verdad y al final, también como se dice en España, las mentiras tienen las patas muy cortas y al final la verdad prevalecerá. Si tú no tienes la verdad de tu lado, lo que tienes que hacer es cercenar, censurar al que tienes enfrente, y eso provoca enfrentamiento social. Vamos a un escenario en el cual se va a fomentar caos social. Hay informes de la banca, como bien sabes, que plantean ese escenario desde hace ya mucho tiempo. Caos social para luego imponer determinadas medidas liberticidas de orden, que siempre se ha hecho así a lo largo de la historia, y que ahora, pues afortunadamente, podemos tener elementos de análisis que nos ayuden a anticiparlo. Si nos quedamos callados, si nos ponemos las manos delante de la cara y decimos que esto no existe, pues luego cuando sucedan cosas como lo del asalto al Capitolio el 6 de enero, fuera una intervención de inteligencia o no fuera una intervención de inteligencia, pues no entenderemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y eso se puede extrapolar a todos los países, ¿no? Tecnocracia, tecnocracia y tecnocracia, ¿no? Sí, porque además ahora las herramientas digitales permiten no solo tener un mayor control de la población, sino manipular todos esos mensajes. Ahora la plaza pública realmente es Internet, son las redes sociales. No necesitas Tavistock. No, no te hace falta, no te hace falta. No te hace falta. Y para que haya libertad de libertad democrática tiene que haber libertad de pensamiento. Y si tú solo estás recibiendo inputs en un determinado sentido, además te quedas dentro de tu caja de resonancia, poco a poco te van apartando, pues hay un momento en el que el discurso o la entrevista que estamos haciendo tú y yo, a lo mejor dentro de unos años no se puede hacer, porque no se puede hablar con esa libertad, ¿no? Yo cuando critico esto en las democracias occidentales, mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no lo criticas de Rusia o de China? Digo, porque yo ni soy ruso ni vivo en China.
Aquí hay que tener claro que tenemos que defender nuestras democracias liberales si queremos que sigan siendo democracias liberales o lo que queda de democracia liberal. Y por lo tanto aquí tenemos que alzar la voz. No miremos lo que tenemos enfrente, miremos lo que tenemos en casa, porque a lo mejor nuestros mayores enemigos son los que tenemos arriba en nuestros propios países y no los que tenemos lejos. Preocupémonos de los que tenemos lejos cuando limpiemos primero nuestra casa, ¿no? Digo lo de tecnocracia porque también hay una visión cada vez más cercana. El otro día, bueno, hemos visto dos maneras de enfrentar ChatGPT, inteligencia artificial, toda la creación de la realidad. Se va a generar una creación de la realidad, alternativa o no alternativa. La gran narrativa lo llama el la Foro gran Económico, narrativa, sí. en el que New York Times ha dicho, no, o me pagas por esto o nada. Y El País y Le Monde han dicho, de una manera mucho más inteligente, han dicho, a ver, espera, espera. ¿Qué hay de lo No hace mío? falta que me pagues. Pero, ¿qué vas a hacer? Toda la inteligencia artificial generativa, cogerla, absorberla, comerla, de mis artículos. Claro, ¿qué sucede si toda la inteligencia artificial se hace con un sesgo? Bueno, pues... Que todo va a tener un sesgo. Bueno, ¿tú te acuerdas realmente en el libro 1984, a lo que se encargaba fundamentalmente el protagonista era de reescribir la historia continuamente? Si tú lo único que coges es el mensaje de un sitio y alimentas una máquina con el mensaje de un sitio, evidentemente esa máquina lo único que va a hacer es lanzar a los cuatro vientos ese mensaje. Pero esto no es algo malo desde el punto de vista de la información, y fíjate lo que te voy a decir, porque la tecnología también tiene sus elementos. Es tan evidente y tan burda esa trampa que la gente no va a tragar con ella. Y el mayor ejemplo son los medios de comunicación tradicionales. En realidad, la evolución de los medios de comunicación tradicionales lo que ha hecho ha sido eso. Ha sido coger una serie de mensajes de determinados terminales, un pensamiento único, el malentendido consenso socialdemócrata, que ni es demócrata ni es social, lo han cogido y lo han intentado llevar a la población con esa teoría que nos enseñaban en la Facultad de Periodismo de la aguja hipodérmica, ¿verdad? Como si estuvieras inyectándole a la población que ha dicho, no, yo no quiero pasar por ese aro. Y han surgido herramientas que han fagocitado a esos medios de comunicación tradicionales. Y medios de comunicación y canales como el tuyo, ¿no? Que eso en realidad lo están aprovechando, pero no porque vosotros estéis haciendo o nosotros estemos haciendo muy bien nuestro trabajo, es que los demás no están haciendo el suyo. Bueno, Entonces, porque estaban en un modelo anquilosado, ¿no? Sí, pero... En el que ya tenían el modelo hecho. Sí, bueno, pero puedes decir, bueno, ajusto costes, porque voy a ajustar costes igual, no voy a depender tanto de la publicidad institucional y voy a depender de pero voy a depender de mis lectores, pero para eso... Que no existen pero lectores mis igual, lectores, claro. Al nivel que te está pagando la publicidad ¿Por qué institucional. no existen esos lectores? Esa es la gran cuestión. Porque hay algunos que estamos haciendo periodismo independiente y que tenemos más seguidores y que nos escuchan, nos ve mucha más gente de los que compran el diario El País. Y eso es un problema para los grandes medios de comunicación, pero es algo bueno porque se ve cómo la sociedad va buscándose ¿Me recuerdas las que habichuelas? fui a dar una charla en Orense, tú también, José Carlos Díez, y yo no sabía, antes había una persona de Prisa allí. Entonces yo di toda mi charla de oiga, pues le puede gustar más o menos Google, o YouTube, pero la realidad es la realidad, es el que te permite monetizar, es el que te permite generar un contenido que puedas Llegar a más contraponer. gente, llegar a más gente. Si no tengo que decir, oye, papá Estado, ¿me das una licencia? Claro. Y va a decir de dos, una no, dos. Mira, la que no vas a ver y la que tampoco vas a ver, ¿no? Y entonces yo terminé y me dice, bueno, pero esto está acabando con los medios. Bueno. Entonces yo pedí palabra, dije, Claro. perdón, espera, me dejas, ¿no? Porque, y dije, a ver, no está acabando con los medios, vosotros habéis acabado con los medios durante años en coalición con gobiernos, agencias, es decir, aquí no entra dinero, Sí, sí. topa a mí. Y ahora lo que hay es, como tú dices, herramientas diferentes que dicen, venga, mi mensaje ahora puede, o tu mensaje puede ser escuchado. Sí. Antes tú me lo ibas a vetar. Claro. Y además tenías todo el dinerito institucional y ahora resulta que no tienes ni la audiencia y sigues teniendo el dinero institucional. Y antes además tenías secuestrada la infraestructura de tal manera que tenías que meterte de una infraestructura concreta, un entorno corporativo Claro, para poder pero hacerlo. que me queda bien es ellos se metían con la herramienta. Claro. Es que Google, y digo, bueno, no, es que claro, cuando tú tenías el 45% de la tarta publicitaria, Claro. no, pero es que ahora se me ha quedado Google. Y digo, ¿y la reparte? Con los creadores. Luego te puedes decir, se Eso- lo queda Google, vale, pero ¿y antes quién se lo quedaba? Eso es un problema también para el entorno corporativo. Y yo sé que nos está viendo y nos está escuchando mucha gente del ámbito corporativo y no se han dado cuenta de cómo tienen que vender su mensaje las empresas. Coger un periódico económico hoy en día es ver una sucesión de comunicados y de notas de prensa. Y las personas que lo leen lo saben. Incluso personal especializado, economistas, cada día se creen menos lo que ven en esos periódicos y van a las fuentes. Y ellos mismos también están cavando su propia tumba. Tiene que cambiar la comunicación corporativa,
tiene que cambiar muchísimo. Y están anquilosados también en el modelo anterior. Tú lo sabes, les cuesta mucho ir por otras vías, apostar por otras líneas, ¿no? Y se van a quedar también en el pasado. Y los que vengan fuerte, y los que vengan con otro modelo, con la cabeza más fresca, y teniendo un análisis más adecuado a lo que está pasando en la realidad, se los van a comer con patatas y entonces pedirán ayudas, pedirán subvenciones, pedirán rescates, pedirán exenciones fiscales, ¿no? Que a mí me da igual, yo en eso ya sabes, la exención fiscal y la subvención es lo mismo, ¿no? Por mucho que me quieran decir, ¿no? Lo contrario, ¿no? Da lo mismo que me dé 110 millones en la pandemia que me quite de pagar 110 millones porque de impuestos. Porque luego al final, ¿no?, lo voy a tener que pagar yo exactamente igual, ¿no? La deuda, los impuestos de hoy son la deuda de hoy son los impuestos del mañana, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Sí, ¿crees que alrededor de la inteligencia artificial va a haber una censura universal? La inteligencia artificial se va a utilizar, es una herramienta también, se va a utilizar para realizar la censura universal, pero no solo con la inteligencia artificial, sino también con el Big Data, que es fundamental, porque el Big Data al final es lo que nutre a esa inteligencia artificial, pero no olvidemos que al final es un software. Es verdad que es un software, que son herramientas muy avanzadas, con un nivel de computación y de gestión de datos muy elevado, pero no deja de ser un software. Entonces, ¿se va a utilizar para qué? Pues para perseguir disidentes, ¿no? Hace poco volví a ver la película Robocop, ¿no? Incluso a uno se le sale un poco una sonrisa diciendo, bueno, ¿cómo se imaginaban estos el mundo? Pues al final el mundo es muy distinto o no, ¿no? El hecho de que nosotros lancemos un mensaje determinado ya está siendo peinado por máquinas. Es decir, a ti y a mí, cuando nos censuran, no nos censura una persona dándole un botón, es un algoritmo que de manera automática tiene impuestas una serie de características que además son cambiantes y que precisamente ese algoritmo es el que censura. Eso cada vez más va a estar en manos de máquinas que van aprendiendo, ¿no? Y evidentemente eso es una herramienta muy poderosa. Pero al mismo tiempo la inteligencia artificial también va a dar posibilidades a creadores de contenido, también va a dar posibilidades para lanzar el mensaje. El mayor riesgo que tenemos con respecto a la inteligencia artificial y sobre todo a ese desarrollo tecnológico masivo es que va a llegar un momento en el que no vamos a saber lo que es verdad y lo que no. Y ese es el mayor riesgo y el mayor peligro, ¿no? El hecho de que pueda estar Lorenzo Ramírez hablando ahora mismo y que sea una máquina la que esté utilizando mi voz para contar determinados mensajes puede ser más o menos relevante. Pero si es Macron, si es Putin, si es Biden, si es Scholz, entonces ya tenemos un problema. A nosotros nos cuesta, a la gente a lo mejor no lo sabe, a nosotros nos cuesta cada vez más peinar y darnos cuenta realmente si lo que estamos viendo es real o no. Pues las personas aún más, ¿no? Vamos allá a una guerra importante de propaganda y de mensaje, que es una involución política utilizando la evolución tecnológica. A mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? 100 días de Milei. Bueno, no te veo muy convencido, ¿eh? Yo desde el primer día. Yo lo de la motosierra y la licuación está muy bien, pero defender la libertad cuando lo primero que has hecho es irte a Wall Street a pedirle a fondos de inversión que inviertan en determinadas empresas que tienen territorios, que tienen materias primas y que tienen terrenos, pues a mí eso no me parece, ¿no? El adalid de la libertad. Yo siempre le he criticado desde el minuto uno que no jugara a dos bandas con China y con Estados Unidos. Hay gente que no sabe a lo mejor que esto se puede hacer, hay países que lo han hecho, el problema es que a Milei le dice Estados Unidos, le dice Wall Street y se lo dice Blinken públicamente que tiene que elegir entre China y Estados Unidos. Argentina es un país que tenía muchos lazos con China, podemos discutir si esos lazos se habían hecho en una relación de más o menos dependencia, pero China era uno de los principales países que suministraban divisas a Argentina. Argentina es un país que tiene muchas materias primas, China necesita materias primas, evidentemente esa alianza está ahí. Lo que no tendría que haber hecho es haberla cortado, es decir, tendría que haberla compaginado con las negociaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que si tú vas a dolarizar tu economía no puedes tener a los chinos dentro porque entonces Wall Street no quiere entrar ahí. ¿Pero tú te crees que va a dolarizar su economía? No va a dolarizar nada, lo que va a hacer es meter a BlackRock en el Banco Nación, va a vender el país por trozos a grandes fondos de inversión de Estados Unidos, van a hacer lo mismo que están haciendo en Ucrania pero sin pegar un tiro y cuando se haya acabado la fiesta nos dirán, ¿veis cómo los liberales eran unos ladrones? ¿Veis cómo los liberales no tenían la solución? Y ¿sabes lo peor de todo? Que llevarán razón. Por eso yo, que vengo de un ambiente bastante libertario, lo he criticado mucho desde el primer momento porque creo que es un muñeco, es una marioneta y evidentemente me han llovido tortas por todos los sitios, pero bueno, yo soy como Cristiano Ronaldo, a mí me gusta que me piten, ¿no? Con lo cual ahí también estoy un poco cómodo. 100 días, licuefacción, motosierra, ha devaluado, ha bajado impuestos pero ha subido otros. Tiene un problema grave social, que ya tenía Argentina, pero que ha multiplicado exponencialmente. En el entorno de la pobreza, ¿te refieres? Sí, la pobreza, y no solo la pobreza, porque es que el tema de cuando se habla de los ambientes clientelares, es verdad que a raíz de la evolución de los años, con el peronismo, con el kirchnerismo, en sus diferentes facciones se han ido creando una sociedad cada vez más dependiente del poder público, pero tú eso no lo puedes cortar de la noche a la mañana con un bisturí, porque hay gente que se va a morir de hambre. Y entonces puede fomentar que se produzca también elementos también de caos social, elementos de revueltas, que a lo mejor eso es lo que están buscando para hacer como Bukele. Ahora, aquí también te pego una larga cambiada. Lo que está haciendo Bukele en el país es establecer un estado militar, un estado policial,
¿Que podía ser necesario? Bueno, puede ser necesario temporalmente, pero no mantener un Estado policial. Cuidado porque Argentina tiene muchos recursos. Argentina era un país que en el siglo XIX era uno de los más ricos del mundo. Se lo han cargado los políticos de uno y otro lado. Y ahora vamos a ver cómo poco a poco se van introduciendo determinados elementos de Wall Street de la mano de un Luis Caputo, que no olvidemos, Luis Caputo es un endeudador en serie. Pero ya estuvo. Ya fue a Wall Street y les tomó el pelo. Tú coges un diccionario, buscas endeudador en serie y te aparece una foto de Luis Caputo. Es que Luis Caputo ha estado negociando con el Fondo Monetario e incumpliendo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional de forma sistemática. Claro, y con Wall Street. Pidió dinero y no hizo lo que tenía que hacer. Evidentemente, por eso lo pone. No es nuevo, ¿eh? No, es muy viejo. Y la segunda que viene. Pero por eso lo pone ahí, bueno, pues porque le conocen, supongo que porque le conocen, ¿no? El Fondo Monetario Internacional está muy contento. Y yo, cuando el Fondo Monetario Internacional está muy contento con un presidente, siempre digo, cuidado, sospechen, porque el Fondo Monetario Internacional lo que hace es extraer recursos de países en vías de desarrollo con problemas económicos para meter empresas occidentales ahí y endeudarlos hasta las cejas y que estén pagando a esos ciudadanos hasta el final de sus días. Y eso no es liberal, eso no tiene nada que ver con la libertad, por mucho que nos digan que es neoliberalismo. Yo creo que es otra cosa. Me llama la atención, y volviendo al inicio, me parece que el mayor acierto de tu libro, de esas claves ocultas del 11M, es que todo el mundo que hemos vivido posteriormente, esas élites, esos títeres, ¿no?, se ven reflejados ahí. Sí. No era casualidad. Algunas cosas no es casualidad lo que pasa normalmente, no pasan porque sí las cosas. Y hay un punto en el que ahora, con 20 años detrás y todo lo que estamos viendo en esa fotografía, se ve como también esto es un escenario, ¿no? Es un escenario, son ingenieros sociales. Yo insisto mucho en esto porque hay mucha desinformación también al respecto y se nos intenta llevar a los que planteamos un entorno, un análisis distinto, a un rincón, el del disidente, y ya está. No hay unos señores que se reúnen en una mesa o en un club Bilderberg, en un consejo de relaciones internacionales para decidir a dónde va el mundo. Eso es completamente falso. Lo que pasa es que interesa esa idea porque es falsa. No. Hay una serie de elementos, hay una serie de personas, una serie de poderes, de empresas, que entre ellas tienen un mismo objetivo, que es mantener un cierto estatus de poder, y luego hay unas guerras intestinas internas. Tienen claro dónde están sus objetivos, dónde quieren ir, pero luego por el camino pues hay navajazos, hay peleas. Y eso es importante. Es una performance, pero es una performance con un drama espectacular. Con muertos encima de la mesa. Con muertos encima de la mesa. Es un drama. Claro. Con muertos encima de la mesa. Claro, esa es la idea. La manipulación social y poniendo muertos encima de la mesa, utilizando la pobreza, utilizando las organizaciones de ayuda al desarrollo. Ahora lo estamos viendo precisamente en Gaza. Analiza quién está metiendo ahí la ayuda al desarrollo. Ahora mismo Israel lo que quiere es fagocitar, apartar a las Naciones Unidas para que esa ayuda humanitaria en el futuro solo venga de mano de Israel y que venga de bancos norteamericanos y de Estados Unidos. Todo ese mundo entre bambalinas, que muchos pensaban que no existe, pues afortunadamente ahora empezamos a darnos cuenta, porque un análisis aséptico de lo que está pasando con los teletipos, con las noticias, no nos ayudan a entender la realidad. Hay que ir un poco más allá, y los que hemos podido llegar un poco a rascar esa superficie, pues tenemos la misión y el deber de contarlo, ¿no? Enhorabuena por el 11M, por el libro, Claves ocultas del 11M, 20 años, ¿no?, buscando la verdad. Les recomiendo, por supuesto, yo lo leí en cuanto me lo mandó Lorenzo, antes de que saliera, ¿no? Yo creo que 10 días antes o así. Sí. Y es un espectáculo. Es decir, hay que leerlo, saborearlo, digerirlo, repensarlo, pero les recomiendo que lo compren. Entiendo que Corte Inglés, Amazon, en todos los sitios, ¿no? Sí, hasta la distribución es total. Sitio, sí. Por lo que hay que darle la enhorabuena a Lorenzo Ramírez, porque ha sido un espectáculo este libro, y les recomiendo, como les decía, igual que he hecho yo, estar en esa lectura que nos enseña mucho más de lo que en el fondo se ve, que hay arriba, ¿no? Bueno, que no termina de decirlo del todo, bueno, pero es un libro, lo puedes intuir perfectamente. Es un libro en el que yo planteé desde el principio un método socrático, ¿no? Yo voy exponiendo una serie de datos. Es verdad que al final la fotografía la hago yo, con lo cual yo pongo el marco donde quiero, pero yo expongo unos datos y luego que sea el lector el que saque sus propias consecuencias. Sobre todo en la última parte del libro se explica bien cómo se ha utilizado el terrorismo, sobre todo yihadista de corte suní, para determinados movimientos geopolíticos occidentales, y nos ayuda a desvelar un poco, por lo menos plantearnos tener más espíritu crítico, que ese es mi objetivo. No siempre lo planteo, ¿no? Hay que tener espíritu crítico, no crean lo que dice Lorenzo Ramírez, no crean lo que dice José Antonio Binder, no crean lo que dice una persona. Escúchenlo, vean si realmente puede cuadrar con la realidad y vean realmente si pues eso les aporta algo, ¿no? Escuchar a personas que dicen lo que nosotros queremos oír no nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer escuchar a personas que dicen lo que nosotros no creemos, para luego confrontarlo. Y si realmente llevan razón, pues incluirlo en nuestra estructura de valores. Eso es lo que no quieren los grandes poderes que hagamos. Por eso nos quieren aislar, por eso nos quieren tener atenazados, por eso hay un mensaje continuo de terror, a lo mejor ya no con bombas, sino diciéndonos que determinado
país nos va a atacar, que hay un ambiente nuclear claro, que hay pandemias, que hay emergencias climáticas. Se trata de que estés atenazado. ¿Por qué? Porque entonces te conviertes en un niño. ¿Y el niño qué hace? Pues mirar hacia arriba para pedir ayuda. Y ahí están los que han creado el problema para ofrecerte la solución, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? No, dicen vamos al psicólogo y Sí. no nos mal que estemos en estado de ansiedad continua. Mi psicólogo ha dimitido, mi psicólogo ha dimitido, yo ya, sí. Yo ya Ese clima de tensión. Mi psicólogo es como el banquero central de Turquía, que va dimitiendo progresivamente y si no lo echan. Buen día, buen negocio, Lorenzo. Un placer. Hasta aquí este tiempo de Business Connection con Lorenzo Ramírez. Buen día.